He estado viendo mucho, vamos a profundizarlo esta semana con un maestro de secundaria, pero es que están muy enojados por los libros de texto, los nuevos libros de texto. Fíjense que por ahí encontré algunos de los libros de texto que están generando tanto problema. Y ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones sobre estos libros de texto que están diciendo que es cierto, que es falso. Hay quienes están, de verdad, es que están escandalizados, o sea, literal, hay un escándalo por el contenido del libro de texto. Y ahorita les quiero enseñar algunos, así que ayúdenme a compartir un poco, ¿no? Justamente esta parte del programa, este video en particular, para que usted pueda ver un poco de lo que pasa con los libros de texto. Entonces, que empezamos con A. Hay quejas respecto a los libros de texto que porque sacaron las matemáticas de los libros de texto. So, que porque tienen con una ideología obradorista. Si hablar de la historia de los grupos indígenas es ideología obradorista, pues sí, sí hablan de eso. Que metieron lo del fraude electoral del 2006. Pues sí, sí pasó. Sí pasó. Que no lo quieran reconocer otra cosa, pero sí pasó. O solo quieren hablar de las cosas buenas de la derecha. Porque hay algo que pasa con los libros. Es que siempre te va a contar la historia. El libro que tú busques, el que te está contando la historia es el que ganó, no el que perdió. Y sobre todo cuando hablamos de historia, por ejemplo, no hay muchos libros que hablen sobre la versión, eh, pues, de los perdedores, desde su visión, desde lo que ellos vivieron, sino que es alguien del lado ganador el que te cuenta la historia. Y poco a poco se han ido abriendo paso estos, hablo de libros en general, que te presentan los otros lados de las historias. Ahora ya vemos hasta documentales en donde te presentan los otros lados de las historias. ¿Y por qué sería, vaya, por qué sería diferente con los libros de texto? A mí, yo fui justo, y siempre, creo que siempre lo platico, pero justo mi generación, esa es la generación en la que le quitaron cívica y ética. Cuando Vicente Fox está gobernando, o sea, cuando gana Vicente Fox, yo estaba en la primaria. Para cuando llegué a la secundaria, no había muchas cosas que debía saber. Muchas las empecé a ver hasta la prepa. Y aún así, por ejemplo, en matemáticas, siempre yo es que soy mala en matemáticas. Luego me di cuenta que no es que yo fuera mala en matemáticas, es que tengo una manera de aprender diferente. Y los maestros estaban, aunque yo llegara al mismo resultado, con un diferente mecanismo, estaban empeñados en que lo hiciera como ellos lo planteaban, porque era la única manera. Y cuando tú les explicabas tu manera de hacer, de llegar a esa respuesta, no era válida porque ellos no la conocían. Hoy, gracias al cielo, nuestras nuevas generaciones tienen internet. Y digo gracias al cielo por los que pueden, porque el ideal es que todo México tenga acceso a internet para que ahora sí, todos en México puedan realmente comparar y puedan aprender de otras maneras. Pero que si no es Loret de Mola, que si no es Adela Micha, que si no son los panistas, están trepados por los libros de texto. Entonces, vamos a hacer un primer episodio sobre los libros de texto. El presidente en la mañana aclaraba que no hay ningún impedimento legal como para presentar los libros de texto, o sea, los libros de textos van a seguir. De hecho, el presidente decía o recordaba en la mañanera que la derecha se oponía a la distribución de libros de texto gratuitos en 1960 durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Y pues ahí tenemos como un antecedente de cómo no les encanta el tema de los libros de texto gratuitos. Les encanta eso de ir poniendo pizarrones didácticos en escuelas donde ni siquiera hay techos ni paredes, como lo quería proponer Claudio X González, el principal impulsor de la reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, vaya, obviamente prefieren poner pizarrones digitales en lugares donde ni siquiera hay internet. Vaya, dejemos el internet. No hay luz, no hay caminos, no hay agua, no hay escuelas, no hay pisos, no hay bancas, no, nada. Ahí querían poner pizarrones didácticos. El asunto es
que Leticia Ramírez Amaya, la actual secretaria de Educación Pública, subió un video explicando lo de los libros de texto, qué es lo que ha pasado. Vayamos al tema de la legalidad y de los amparos que existen, porque sí hay amparos para evitar que los libros de texto lleguen a las nuevas generaciones. Así que escuchen lo que dijo la Secretaría de Educación Pública al respecto de la parte de los amparos y la legalidad con todo esto. Buenas tardes a todas y a todos. Con relación a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuitos, quiero compartir con ustedes que la Secretaría de Educación Pública ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales y, en observancia al principio de legalidad, les informo que estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros. Por otro lado, hasta el momento no hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. Esta Secretaría ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada. En observancia al mandato constitucional y a la Ley General de Educación, los nuevos libros de texto gratuitos están llegando a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas. Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México. Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores, especialistas, académicos e ilustradores. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, con y entre maestras y maestros. Constituyen un cambio de fondo porque privilegian el trabajo a través de proyectos para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico, que permitan experimentar el aprendizaje y transformar la realidad. Las y los estudiantes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, diversidad, justicia social e inclusión. Gobierno de México. Ok, ahora empecemos a hablar sobre los mitos y verdades del libro de texto. Hay una nota en particular que a mí me dio mucha curiosidad, si lo quieren ver así, que es la siguiente. Dice, CEP pide en libros de texto maqueta de erección y eyaculación. Y aquí dicen que la SEP genera una controversia porque ¿cómo se le ocurre a los niños de quinto grado? Quinto grado. ¿Cómo se les ocurre a los de quinto grado hacer una maqueta sobre los aparatos reproductivos masculino y femenino? Vaya, vámonos a linchar a la iglesia más cercana, pónganse de rodillas y pidan perdón. Estoy hablando de quinto grado. Quinto grado. La nota es esa. Yo tengo el libro de texto. Aquí está. Ahí les va el libro de texto. Pónganme toda la atención. El libro de texto de quinto grado. En el libro de texto de quinto grado, aquí viene este capítulo en la página. Ahora sí que niños, abran su libro en la página 136. Vamos a empezar la clase sobre qué está pasando con mi cuerpo. ¿Qué es lo que pide o cuál es la premisa de este capítulo? Pues que los niños de quinto grado entiendan cuáles son las etapas del desarrollo humano y elaboren modelos de los aparatos reproductores femenino y masculino. Y aquí hace una explicación, no estamos hablando de niños de quinto grado, ¿ok? Pero por favor, saquen sus rosarios porque no se me vayan a espantar. ¿Qué es lo que pide aquí? O sea, vaya, hace una explicación de manera individual, o sea, inicia con esta introducción de como un diario de una niña con diferentes cosas que ha estado experimentando y empieza a poner, ¿no?, una serie de ejercicios en donde pues los niños tienen que poner en una hoja los cambios físicos y emocionales que han estado experimentando como parte de su crecimiento, etcétera. Aquí es más, se los voy a poner en grande. Ahí está. Y
que se pongan de acuerdo, que hagan este ejercicio, miren, ahí está, que en comunidad se organicen para llevar materiales cuando su maestra lo requiera. Vienen todos estos ejercicios. Luego los ponen a ver cuáles son las principales etapas del desarrollo humano y sus principales características, que hagan una investigación de manera individual en compañía de algún integrante de su familia, que lo consulten en internet y que vayan desde el momento de la fecundación hasta la vejez, ¿no? El ser humano está experimentando una serie de procesos de cambio constantes. Y aquí no vienen que lleven a cabo entrevistas, si es posible hasta los ponen a grabar en video o en audio, que soliciten permiso, por cierto, para que hagan anotaciones y que pues le pidan a las personas pues qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que sienten, etcétera. Más abajo, ¿no? Te empieza a explicar cómo están conformados los aparatos reproductores. Todos los que estuvimos en la escuela sabemos que esto lo explican ampliamente. Entonces aquí los seres humanos, al igual que otros organismos, son vivíparos porque después de la fecundación se desarrollan en el interior del vientre materno hasta que son aptos para vivir afuera de él. Y entonces aquí empieza la tragedia y agárrense hermanas y hermanos porque cómo se les ocurre. Son muchos ejercicios para que los niños de quinto grado empiecen a entender cuáles son los aparatos reproductivos masculinos, femeninos, cómo funcionan, para qué sirven, en dónde están, cómo se ven, etcétera. Tienen que hacer estudios, tienen que hacer ahora sí que equipos de 3 y hacer entrevistas para conocer cómo es el desarrollo del ser humano a lo largo de su vida. Maravilloso. Aquí viene como, vaya, las etapas de desarrollo de los entrevistados, a cuántas personas, así va, ¿no? Obviamente no van a entrevistar a alguien que está en una fase prenatal, ¿verdad? No creo que les pueda decir mucho más que a tata y mamá. No creo que pueda decir más. Luego tienen los niños que hacer, ¿no? Con pinzas de ropa, colgar en orden cronológico fotografías o dibujos que hicieron de acuerdo a las etapas de desarrollo, todo maravilloso, pero entonces nos vamos a escandalizar porque hay que hacer un modelo del aparato reproductor femenino en maqueta. Aquí, échense los materiales. Una botella de refresco, 2 botellas más chiquitas, un cartón, 6 bolas de unicel, plastilina de colores, de preferencia rosa y roja, una jeringa, 50 centímetros de manguera transparente, silicón frío, pinturas magenta, rosa claro, negro, rojo y amarillo, un palillo, tijeras, 200 mililitros de agua, un vaso de plástico, un plumón negro. Esos son, ahora sí que tómenle foto y háganlo en su casa. ¿Y cuál es el procedimiento? Y aquí les van diciendo, ¿no? Cómo tienen que ir cortando los materiales para al final tener el siguiente aparato reproductor femenino, ¿no? ¿Y qué les piden? ¿No? Que los pinten de rosa y todo esto y que coloquen, ¿no? Los nombres de los órganos que conforman el aparato reproductor femenino. Aquí también piden que con silicón pongan sobre la representación del útero la parte que ellos han estado recortando de tal manera que la manguera quede justo abajo de la boquilla, al final de la trompa de falopio, etc. Y entonces les piden también que representen el sangrado menstrual con una mezcla que van a hacer con pintura en la jeringa. ¿Ya? ¿No? Y que simulen el recorrido del óvulo hasta el útero para que vean cómo es que funciona. Ahí está, maravilloso, hablemos de sexualidad con los niños, ahí está, ¿no? Ahí lo tienen. Y luego, el aparato reproductor masculino. Entremos en crisis, vamos a lincharnos todos. ¿Sacaron su rosario? Estamos en eso. Les piden dibujo del aparato sexual masculino, cartón, papel cartón, pedazo de cartulina, pinturas de color café, rosa claro, amarillo y negro, un palo de madera, un vaso de plástico, cinta adhesiva, tijera, silicón frío, agua, manguera también, pintura blanca, una jeringa y un clip. Y entonces también tienen que diseñar el aparato reproductor masculino, o sea, hace el pene, ¿no? Todos lo tienen, todos los hombres lo tienen, ahí está. Que en un trozo de cartulina tienen que diseñarlo, van a poner un palo de madera en la parte superior para que se pueda sostener, etcétera. O sea, ahí están. Y también tienen que, vaya, en la zona en donde están representados los testículos, tienen que hacer un pequeño orificio para introducir una manguera y pintar el entorno de color rosa para que entonces también puedan hacer el recorrido, ¿no? Y que puedan simular el proceso de erección y eyaculación y que expongan el modelo que elaboraron al resto de la comunidad escolar. Esto, agárrate Jesús,
vamos a entrar en crisis. No, no puede ser. Entremos todos en crisis. Esto es una perversión global. A los niños de 5º año. Quiero hablarles de una realidad que pasa en México, en América Latina sobre todo, pero en el mundo en general. Los niños y las niñas que hoy están en 6º grado ya no son como las niñas y los niños de 6º grado de mi generación, a la que tanto han satanizado, o sea, los millennials. No es lo mismo, ¿eh? Todavía mi generación jugábamos con juguetes. Los niños de 5º y 6º grado ya parecen niños de secundaria. Hay niñas de 13 años que parecen de 18. Y tenemos muchos embarazos adolescentes que se dan, ¿saben en dónde se da el embarazo adolescente? ¿Sí saben? En la secundaria. No es en la prepa, es en la secundaria. El embarazo adolescente se da en la secundaria. Si bien te va, si es embarazo, se da en la prepa, pero se da en la secundaria. Y los papás no hacen esto, porque todavía es un tabú explicarle a las hijas y a los hijos cómo funciona el aparato reproductor. Y de alguna manera creen que no se van a enterar. De alguna manera creen que sus hijos no experimentan cambios físicos como ellos los experimentaban. De alguna manera piensan que sus hijos no tienen curiosidades, no les entra la cosquilla. De alguna manera piensan que entre las amiguitas no están haciendo competencias para ver a quién ya le bajó. Y que hay niñas que literalmente, estoy hablando de casos que conozco en persona, que hay niñas que le mienten a sus amiguitas diciéndoles que ya bajaron, porque ahora ya quieren ser mujercitas. Parece que esa realidad no existe en la cabeza de los padres. Yo sé que un papá, una mamá siempre va a ver a su hijo como su bebé. Así tenga 40 años y 3 hijos, esté casado o divorciado múltiples ocasiones, lo van a seguir viendo como su bebé. Pero creo que algo que ha faltado muchísimo en los países de América Latina es explicar cómo funcionan los aparatos reproductores más allá del trompas de falopio, óvulos ovarios, listo. Eyaculación, ahí está porque aparte ni siquiera te decían eyaculación, te decían espermatozoide y es expulsado. Las palabras que utilizaban eran distintas. Entonces no es que no te dijeran, pero te hacían una versión muy sintetizada y muy resumida de lo que pasaba. Y ya cuando llegabas a secundaria, la biología que veías era muy diferente. Y si te daba chance y veías biología humana, qué maravilloso. Pero hablabas de otras cosas, ¿no? De cómo funciona el sistema intestinal, que si la microbiota, y maravilloso. Y luego, perdón que sea muy neta, yo sé que muchos padres no están a favor de esto, pero si ustedes no les van a decir a sus hijos cómo funciona el aparato reproductor y qué es lo que pasa y qué cambios pueden experimentar justo cuando están experimentando o están por experimentar esos cambios, pues también han sido responsables de los embarazos infantiles, más bien adolescentes. Infantiles, horrible, perdón que lo diga, pero embarazos adolescentes también son responsables. De alguna manera sí lo son, porque no les dieron a sus hijos las herramientas para entender lo que pasa con sus cuerpos, porque es un tabú. Y si nos vamos a zonas indígenas, es todavía peor. ¿Cómo crees que? No, ni se te ocurra. Y no hablemos de los métodos anticonceptivos, porque, híjole, mi hermano, ¿cómo? O sea, vean la doble moral que hay entre sobre todo los que critican esto son muy conservadores. Existe una doble moral porque por un lado están a favor de la vida y si una niña o una chiquilla de 13, 15 años se embaraza, no quieren que aborte porque es que hay que estar a favor de la vida. Pero nunca le dijeron a esa niña cómo podía quedar embarazada o cómo podía prevenir ese embarazo, porque mamá o papá no se lo dijeron. O porque la niña no podía llegar a la farmacia a comprar el método anticonceptivo, o porque la pareja de la niña tampoco sabía. Entonces, la omisión también los hace responsables de esto. Y yo sé que hay muchos que empiezan a brincar de, ay, ahora es responsabilidad de los padres. Pues sí, mientras sus hijos vivan en sus casas, mientras ustedes estén al cargo de sus hijos y mientras sus hijos sean menores de edad, sí, es su responsabilidad. La responsabilidad de esto es decírselas, es hablar con ellos. No, todavía hay papás que a los 7 años, vaya,
no a los 7, todavía, espérense. O sea, que cuando están en sexto grado, que están a los 12 años, 12 años, entre 10 y 12 años, todavía les dicen a sus hijos que los trajo la cigüeña o que fue por una abejita. Esos niños van a entrar en secundaria y en secundaria va a valer cacahuate. Porque los 13 años son los 13 años, todos hemos tenido 13 años, y a los 13 años ya los cambios ya los venís experimentando. Cuando las niñas están en sexto grado, ya empiezan a tener, o sea, ya les empieza a crecer el cuerpo de niña, o sea, ya empiezan a empezar a verse curvas, etcétera. Llegan a la secundaria y es una carrera por ver quién ya tiene más cuerpo de mujer que la otra. Y nunca se atrevieron a explicar cómo funcionan las trompas de falopio, la menstruación y demás. O sea, la cantidad de niñas que son esto también me tocaba en la secundaria. Primero de secundaria fue el año en donde, y estoy hablando de escuela privada, primero de secundaria fue el año en donde más niñas estaban atormentadas porque los niños se burlaban de ellas si se manchaban. Tenía compañeros que les pegaban a las niñas las toallas sanitarias en las espaldas, porque los niños veían con mucha gracia que una niña estuviera en su periodo y se burlaban de ella. Y eso les pasó a muchísimas niñas a las que no les explicaron que podía pasar y que tampoco la escuela explicaba a gran escala y que cuando ya estaba en la escena veías a las maestras entrar en crisis para ayudar a la niña, pero la niña ya estaba llorando porque ya se habían burlado de ella, porque ya le habían molestado a los compañeritos irresponsables que consideraron que era muy gracioso que le acabara de bajar a su compañerita por primera vez. Estas son cosas que pasan en esta sociedad y cada vez son peores. Y hoy el bullying es todavía peor. O sea, hoy es insoportable. Hay niños que se están matando por bullying. Y si no van los papás a tomar las medidas necesarias para educar a sus hijos y darles las herramientas antes de que las cosas pasen, lo tiene que hacer la escuela, porque además para muchos papás es muy cómodo aventar a la responsabilidad de la escuela, y decir, no, pues es que en la escuela se los tienen que enseñar. ¿Qué esperaban que en las escuelas les enseñaran? ¿Que las abejitas existen y que entonces las abejas son las encargadas de traer bebés desde París? Perdón, yo sé que todavía hay una sociedad muy conservadora y que para muchos lo que estoy diciendo es extremadamente polémico, pero abran los ojos. La realidad de las infancias, sobre todo de las adolescencias que vivimos en este momento, es muy diferente a las que vivíamos hace 15 años. Muy distintas, muy distintas, muy. Hoy hay niños viendo narcocorridos, hoy hay narconovelas. Los contenidos que hoy pueden ver los niños a través de la televisión, hay padres muy irresponsables que no se los controlan y entonces a escondidas los ven. ¿O acaso pensaban que no lo hacían? Porque también hay mucha gente ciega, hay muchos padres ciegos, entonces están muy escandalizados porque sus hijos tienen que hacer una maqueta de cómo funcionan los aparatos reproductores, pero no se escandalizan cuando los utilizan. Ok, maravilloso. ¿Ven la doble moral a la que me refiero? O sea, les entran los golpes de pecho porque les van a decir cómo funciona para que sepan cómo está la cosa, pero cuidado y alguien quiera hacer que una niña de 15 años aborte porque lo aprendió con la práctica. Esa es a la doble moral a la que me refiero. Les molesta que tengan un elemento para entender y que empiecen a tener dudas y que vayan a preguntar porque no quieren responder, porque les da pena o porque con mi niña no puede, es que es mi bebé, o sea, ajá, pero en 2 años va a entrar a la secundaria y olvídate de esto, hermano. O sea, lo que le dijiste, se lo dijiste, y si no se lo dijiste, lo va a aprender con la práctica. Y eso es algo muy triste. Entonces, yo sí veo con mucha curiosidad, llámenme como quieran. Hay quienes es que eres una libertina. Luego, cuando hago este tipo de comentarios, es que tú estás a favor del orden mundial y que el global. A ver, no, estoy a favor de que sean netas, que les digan qué es lo que pasa, que no quieran ocultarle a los niños la realidad como si fuera algo satanizado. Me encanta porque también hay muchas mamás conservadoras que juegan un rol muy interesante entre ser conservadoras pero también feministas. Entonces me da todavía más curiosidad de entender cómo funcionan estas mamás que son conservadoras pero feministas. ¿Cómo es posible que en el feminismo, desde la perspectiva en que la quieras ver, no entiendas tengo el empoderamiento de una mujer y parte del empoderamiento es explicarle cómo funciona su aparato reproductor y que sea dueña de él
sin esperar que alguien le diga cómo hacer las cosas, sino que ella se sienta cómoda con lo que es, con lo que tiene, con cómo son sus procesos, porque históricamente ha sido un tabú. O sea, el placer para los hombres es un tema que, podemos hablarlo, burlarnos y no pasa nada, pero el placer de la mujer ni se menciona. ¿Cómo se te ocurre? Sacrilegio, bruja, hereje, no, no, o sea, de verdad, sean honestos y sean honestos con la realidad que se vive hoy, no con la que ustedes vivieron cuando eran niños, estaban en quinto o sexto y todavía había muchísima inocencia, todavía jugaban con juguetes. Hoy hasta los videojuegos que juegan sus hijos de tercer grado de primaria ya tienen un contenido violento y un contenido sexual. Y ustedes creyendo que es un juego muy sano porque como su hijo no los molesta, entonces no pasa nada. Y este es solamente un ejemplo de lo que viene en los libros de texto. Entonces, vaya, creo que hace falta hablar de estos temas sin tapujo y que dejen de parse en la lámpara y de, ay, es que, ¿cómo? ¿Por qué? Es que, ¿qué les pasa? ¿No? Entonces, vaya. Al mismo tiempo, mientras está este tema del libro de texto, lo que no veo que critiquen, por ejemplo, es como si hablan sobre una buena alimentación, ¿no? Estos libros de texto ya incluyen que tomar agua, o sea, ya están incluyendo el que beban agua, cuáles son las comidas sanas, los colores de los alimentos de la comunidad, incluso se van también a hacer una maqueta de este tema, etcétera. Entonces, yo a veces veo con mucha curiosidad la manera en la que critican lo que no les conviene porque Jesucristo Redentor.